La corteza cerebral es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales. Esta no es homogénea, ya que tiene 6 capas de células y cada una con sus funciones específicas. Su función es la de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como la imaginación, pensar y tener la capacidad de decisión y entender y producir el lenguaje. La corteza cerebral es la capa de tejidos que cubre los hemisferios cerebrales y está dividido por cisuras y surcos. Las cisuras son las grandes hendiduras de una corteza plegada y los surcos son las pequeñas hendiduras. Las cisuras dividen el cerebro en 4 partes, que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Tipos de corteza del cerebro. Tenemos 3 clases de la corteza cerebral. La arquicorteza, que es una corteza más antigua, se forma como hipocampo, es la encargada de las respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La paleocorteza, filogenéticamente la paleocorteza es el camino entre las zonas más primarias y la corteza cerebral y la más evolucionada. En esta corteza se albergan las terminaciones de las vías olfatorias que están en el cerebro olfatorio de las personas. Y tercero, la isocorteza o neocorteza, en esta zona, es la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Las capas de la corteza cerebral. Como sabemos, la corteza cerebral está formada de 2 diferentes tejidos neuronales que se conocen como materia gris. Cada capa realiza una función diferente, implica un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales. Tenemos la capa molecular. Es una capa molecular flexiforme, es reciente en origen de todos, es una capa sináptica. Los extractos de la corteza cerebral forman una espesa red de fibras neuronales. La capa gránula externa es la segunda que conforma la capa de la gránula externa. Se forma por una cantidad grande de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa molecular estriados hacia la zona más sumergida de la corteza cerebral están en diferentes zonas de la corteza. Capa piramidal externa es la capa piramidal que tiene nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Ellas dirigen los axones hacia otras partes de la corteza con destino subcortical en forma de proyección, asociación y comisura. La capa granular interna, esta capa tiene una cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como las células estrelladas y de Martinotti, que forman la parte de la banda interna de Bayorre. La capa multiforme o polifórmica, esta tiene células de tipo fusiformes, los cuales dan información a la corteza, al tálamo y los núcleos estriados. Tiene células piramidales del cuerpo triangular y ovoide. Áreas y funciones. Además de los tipos de cortezas y capas, tienen diferentes áreas funcionales. La corteza cerebral se divide en áreas sensitiva, motoras o de asociación. Las áreas sensitivas. Ella recibe la información sensorial desde el núcleo concreto del tálamo. Esto es de carácter sensitivo, donde se lleva la información a diferentes sentidos: vista, oído, olfato, tacto, sabor. El área sensitiva primaria. Las conexiones directas con receptores sensitivos periféricos. Y el área sensitiva secundaria y la información sensorial desde la asociación primaria como la zona inferior del encéfalo. Lo importante de crear patrones de reconocimiento y conducta, esta área sensitiva de la corteza cerebral, son área somatosensiva prima, área visual primaria, área olfativa primaria, área auditiva primaria, área gustativa primaria. Área motora.
Es la encargada de los movimientos corporales, están ubicados en la posición anterior de ambos hemisferios, es decir, lóbulo frontal, parten de la zona corteza cerebral, para la neuronal del tronco y la médula espinal. Aquí hay dos áreas, la motora primaria del lenguaje de Broca. Área de asociación, aquí son posibles las funciones mentales más complejas y abstractas, como son mecanismos de memoria y cognición, el dominio de emociones, capacidad de razonamiento y la voluntad. Aquí se desarrolla la personalidad y la inteligencia. Tipos de neuronas. Una neurona que tiene más de dos procesos se denomina neurona multipolar. La mayoría de las neuronas son multipolares. Una neurona con un proceso se denomina neurona unipolar y una neurona con dos procesos se clasifica como neurona bipolar. Las neuronas son axones cortos o sin axón, se llaman interneuronas. Su función consiste en integrar la actividad neural que ocurre dentro de una única estructura cerebral, no en transmitir señales de una estructura a otra. Nuestro objetivo es que para comprender cómo funciona el cerebro, lo primero que se requiere es comprender qué es el cerebro. Gracias. Entonces yo no hablo, hago solamente la Usted hace la presentación. presentación. Listo. Ajá,